¿Cómo están ustedes, amigas y amigos? Encantado de estar con ustedes en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Nos pilló de sorpresa esta conexión porque estábamos recién probando el sistema. ¿Cómo estás, Gloria? Bien, ¿y tú, Aníbal? Muy bien, aquí como te decía, me pilló de sorpresa. Estábamos justamente haciendo las pruebas y viendo la forma de hacer una buena conexión. Incluso estamos probando con uno de nuestros invitados para que todo salga lo mejor posible. ¿Hay algo que parece que tú tienes que hacer, Carmen Gloria? ¿Qué? ¿Estamos muy desconcentrados para eso todavía? Sí, estamos muy desconcentrados. Sí, porque como te digo, a mí por lo menos me pilló de absoluta sorpresa esta conexión. Una mitad ruidosa. No emito ruido, ¿verdad? Esa es otra cosa que tenemos que aprender. Con esto de la teleconexión, ¿verdad? Que ya no estamos en el estudio, donde todo es más fácil porque está todo, digamos, instruido para ejecutar y donde además tenemos que cumplir con ciertos protocolos que aquí no tenemos. Hay que aprender a usar este nuevo sistema que nos está obligando el coronavirus. Un tema que hoy día también nosotros vamos a tratar. Pero antes queremos saludar a nuestros amigos y para eso te doy la palabra, Carmen. Por Dios. Ya, evidentemente este programa no es posible, es que siento que nos estamos acoplando demasiado. Sí, y no sé por qué. Ah, y el mío, la culpa es mía. La culpa es tuya. Evidentemente. Ah, sí, ahora sí. Algo está fallando. Correcto. Es el. ¿Cómo se llama esto? Ya. Déjame bajarle. Ya. Evidentemente, el programa no se puede hacer sin nuestros dos grandes auspiciadores. Uno de ellos es SBO, que es de gastos comunes para edificios y condominios, una gran solución de trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspaso el trabajo de extensión de los gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldos, contratos finiquitos, etcétera. SBO, que ejecuta más por. Además, es el Castor, que es la administración de comunidades, consulta sin compromiso, con WhatsApp más 569-98, más 569-98-4404. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes escribir al fono WhatsApp más 569-61-20-6001 o al fono de la oficina que es el 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Bien, pues, ahí estamos entonces, y tal como habíamos dicho, hoy el tema que tenemos que tratar es bastante complejo. Sí, hoy tenemos un tema que tú tienes la pauta por ahí, y tenemos a dos grandes invitados, dos expertos en temas de copropiedad que asesoran también a referente a todos estos grandes temas de la copropiedad. Uno es José Manuel Figueroa y Marco Antonio Sepúlveda, ambos expertos en la ley de copropiedad. También ambos han escrito un libro sobre el tema de la copropiedad. También se suma que asesoran a administradores y comunidades y, por supuesto, ambos han estado más que una oportunidad con nosotros acompañándonos, atendiendo todas las consultas que tienen a las personas que nos escuchen. Y, súper importante, ellos vienen en el siguiente bloque, pero para las personas que nos quieran hacer todas sus consultas, inquietudes, lo pueden hacer al número WhatsApp, más 569-748-59591. Y también lo pueden escribir a través de las redes sociales, que también tenemos Instagram, Facebook, Twitter y eso. Ah, y el fanpage. Y fanpage. Sí. ¿Verdad? Y a través del correo electrónico también. Tenemos el correo electrónico, pues nos quieren escribir, es contacto@hablemosdepropiedad.cl. Perfecto. Okay. Bueno, hoy día nos vemos enfrentados cada vez a diferentes sorpresas, a diferentes situaciones. Y una de las preguntas que le vamos a hacer a ellos en la segunda, digamos, en la segunda parte, esto va a ser cuando se conecten después de nuestro corte en un rato más, es una información que llegó hace muy poco, en el sentido de que las administraciones, durante dure la pandemia, no van a poder solicitar ni cortar la energía eléctrica para quienes
estén morosos, ¿verdad? Por lo tanto, esa es una pregunta que le vamos a hacer. No van a poder cortar. Así es. ¿Y quién decretó esa norma? Que las administraciones no pueden cortar en situación de pandemia. La Cámara de Diputados y salió una... Oye, qué rápido, eso funciona bastante bien. Para eso sí, para eso sí. ¿Verdad? Por lo tanto, vamos a pedirle más detalle a nuestros abogados invitados para que ellos nos cuenten acerca de esa situación, como de otras cosas que hoy día se están viviendo en las comunidades. Pero hay algo que también hoy día está sucediendo en las comunidades y se está dando cada día con más fuerza, y que es el hecho que las personas que están en cuarentena se sienten cada vez más oprimidas dentro de sus hogares, ¿verdad? Por esto que no pueden salir o tienen restricciones para salir, y ya ha estado provocando en algunas comunidades ya ciertos roces, primero entre los mismos propietarios residentes, pero también esto se ha extendido a los trabajadores de los edificios y por supuesto que llega después a la administración, ¿verdad? Por lo tanto, creemos que es necesario hacer un llamado para que se controle mejor esta situación por parte de los residentes, en el sentido que deben tener un poco más de tolerancia hacia el ruido que ejecutan otras unidades especialmente, ¿verdad? Porque el hecho de estar encerrado provoca situaciones, digamos, que no son normales. Situaciones que son de estrés y es súper entendible, pero las situaciones de estrés no justifica para nada que existan malos tratos o que se empiecen a generar disturbios entre los mismos de la comunidad. En mi parte, yo creo que todos somos adultos, yo creo que hasta los niños entienden bastante bien lo que es el término de una cuarentena, que es que quedarse en la casa, no salir, y tratar de llevar esto lo más amigable posible. No me cae todavía en la cabeza porque los adultos nos cuesta tanto entender algo que es tan fácil. Generalmente a la gente no le gusta salir mucho, por lo menos así dicen. Claro. No le gusta ir a trabajar, se le está dando la posibilidad para algunos que puedan trabajar desde su casa. Y yo creo que estamos en una situación que sí, efectivamente hay mucho estrés, pero eso no significa que tengamos que llegar a explotar con el otro porque sí. Yo creo que ahí cada persona tiene que ser responsable y empezar a canalizar su estrés como mejor le convenga a cada uno. Por ahí vimos una situación en la semana que se habló sobre una comunidad que está discriminando a la personal de salud. Sí, y es un tema que también... Sí, es un tema grave, un tema que yo no comparto y lo más probable es que tú tampoco compartas. No es posible que el personal de salud, y estamos hablando de todas las personas que trabajan en salud, estamos hablando desde un médico, que puede ser el director de algún, no sé, lo que sea, hasta un auxiliar de aseo que es el mismo recinto. Ellos, más que todos, saben cuáles son las medidas de prevención básicas para no contagiar este virus o cualquier otro, ya en el fondo. Me parece una situación grave, vergonzosa. Yo no sé quién lo habrá decretado, si fue un administrador, espero que no. Si fue un comité de administración, la verdad no me parecería sorprendente. Si fue una comunidad completa, tampoco me parecería sorprendente. Pero sí encuentro que es de una falta de respeto, de falta de consideración. Esa gente que está trabajando ahí no está salvando la actividad. Esa gente que está ahí no sabe si el día de mañana va a ser un número de infectados dentro de la lista o un número de fallecidos que se da esta lista día a día. Encuentro que tenemos que ser independientes del estrés que tengamos, independientes del miedo, porque es verdad, existe mucho miedo en la comunidad de que cualquiera te puede infectar. Pero ahora tenemos miedo, porque si tú te recuerdas, no sé, el año pasado hay influenza, hay distintos virus, empiezan generalmente en esta estación, la gente anda resfriada, sea la mano, sea a veces no le importa, pero en particular con este virus todos andan con un terror, un pánico que es elocuente y que más encima la prensa tampoco lo hace muy amigable. Pero a lo que voy es cuidado con el trato de personal de salud, cuidado con el trato hacia los vecinos y hacia la gente en general. Eso. Lo que pasa, y estoy plenamente de acuerdo con cada una de tus palabras, se vio una situación bastante extraña. No he podido lograr saber dónde pasó esto en Chile. ¿Por qué? Dice que Santiago Centro. Bueno, pero mira lo que han dicho, ¿verdad? Algunos dicen que es Santiago Centro, pero la semana pasada, el jueves, llegó una noticia desde Buenos Aires que decían que
sacaron la foto del mismo cartelito que apareció después acá en Chile. El viernes llegó lo mismo desde unos de las redes sociales de unos colegas de Madrid, ¿verdad? Y después de eso llegó otro, digamos, el fin de semana, decían que era acá en Chile. O sea, el mismo papelito, ¿verdad? Recorrió, que decía, claro, y que en una parte decía consorcio, y lo único que llaman en el mundo consorcio, ¿verdad? Es los argentinos, digamos, en Argentina. Por lo tanto, lo más probable es que eso aquí en Chile no haya sucedido. Pero como somos buenos para copiar, y sobre todo para copiar estupideces como pasa en algunas oportunidades, ¿verdad? Lo más probable es que alguna comunidad haya hecho esto acá en Chile, ¿verdad? Y haya tratado de poner este tipo de mensajes. Pero en ninguna de las fotos aparece el nombre de la administración. Dice, está como una especie de anónimo, ¿verdad? Por lo tanto, no es una notificación de la administración o de un comité de administración, por lo menos en el papelito que anda dándose vuelta. Independientemente de eso, donde haya sucedido en cualquier parte del mundo, hay que rechazar ese tipo de actitud por parte de quien haya ejecutado esa labor de instalar ese letrerillo por ahí, ¿verdad? Y reprochar, digamos, esa actitud y hacer un llamado a todos los residentes del mundo entero a que desconfiar de alguien que trabaje en la salud, debemos cambiarnos. En estos momentos nosotros, muchos que están en sus casas, ¿verdad? Deberían estar al servicio de esos trabajadores de los hospitales y de las clínicas, independientemente de su condición, sea el aseador o sea el director de ese centro asistencial, ¿verdad? Y nosotros, como residentes comunitarios, si tenemos un vecino que trabaja en ello, deberíamos tratar la vida lo más fácil posible. Lo más probable es que uno de esos trabajadores, ¿verdad?, de la salud en algún momento tenga que salvar, o tenga que cuidar o proteger o atender a algún familiar, algún amigo, ¿verdad?, o a una persona conocida nuestra. Por lo tanto, todo nuestro apoyo al personal de los hospitales y de las clínicas, independientemente del cargo que tenga, y esperamos que en las comunidades también se les pueda dar un trato digno, incluso hasta reverente, porque gracias a ello, ¿verdad?, van a haber muchas vidas salvadas. Sobre todo el personal de salud pública. Por supuesto. Ya voy a hacer un poquito la separación entre salud privada y salud pública, porque salud pública sabemos las deficiencias que tienen, sabemos que les faltan mascarillas. Por ahí una persona muy cercana a mí, que es enfermera, me comentaba que ya estaban hablando y se dieron a terreno a vacunar a los niños, pues en realidad personas con riesgo, y ellas no tenían mascarilla, entonces iban pidiendo mascarilla a medida que antes les iba a regalar las mascarillas. Claro. Entonces, más consideración sobre todo con el personal de salud pública. Sí, así es. Por lo tanto, ese es el llamado que estamos haciendo. Otro llamado que hacemos también a los residentes de las comunidades es que no presionen a los trabajadores. Hoy día está existiendo mucha intolerancia. Los trabajadores que van a los edificios y a los condominios, ¿verdad?, están haciendo lo que más puedan. Hay que pensar, porque hemos recibido muchos reclamos acerca del aseo, hay que pensar que lo normal en una comunidad es que la mayoría de las personas no estén en el edificio. Eso es lo normal en un día común y corriente. Pero hoy día, donde tenemos a la gran mayoría, más del 90% de los residentes encerrados o deambulando por el edificio, significa que botan más basura, que transitan más por los pasillos, por lo tanto están más sucios. Hay una carga de trabajo en los trabajadores de aseo de estar limpiando frecuentemente los ascensores, las manillas, ¿verdad? Entonces o hacen una cosa o hacen otra. Se les llena más rápido los contenedores de basura que reciben, digamos, por los chaf, la basura que bota la gente, y hay que estarlo llenando más frecuentemente. Hay que estar, digamos, trabajando mucho más duro por parte de estas personas para el servicio que tienen que brindar. Por lo tanto, en este tiempo les recomendamos, les pedimos mucha comprensión también por parte de ellos.
Y una forma también de comprender es no botar tanta basura, es tener cuidado al botarla y en lo posible apoyar y ayudar, ¿verdad? A los trabajadores del aseo a que puedan hacer su labor de una manera apropiada. Adelante, Carmen Gloria. Realmente presionarlos menos y apoyar más. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a pensar hoy en día, estar más unidos y no tan desunidos, pero sobre todo el criticar menos y apoyar más. He visto lamentablemente en muchas comunidades muchas críticas hacia la administración, hacia los estudiantes. Todos se pelean con todo, se miran entre ellos y parecen como perros que gruñen. Eso, No alcanzan ni a saludarse ni se están riendo. Y es verdad, porque estamos en un estado de estrés terrible. Es muy lógico. Hay familias que hoy en día están haciéndole clases a sus hijos sin ni siquiera saber cómo hacerles clases. Y más encima tienen que estar pendientes de su trabajo, tienen horarios restringidos para salir a comprar cosas para comer. Es súper complicado. Es entendible también que estemos con unos niveles de estrés muy altos. Más encima con la incertidumbre si nos podemos contagiar o no. Se supone que en la medida de que uno toma todas las prevenciones y que se quede en casa, va a mitigar esa posibilidad de contagio. Pero, por favor, insisto, y vuelvo a insistir, menos agresiones, más tolerancia y entender un poquito más por qué viene en lugar de otro. Si vemos que alguien está muy estresado, no respondamos con el mismo estrés. Como, ojalá bajarle un poco los niveles de estrés, porque eso solamente va a generar conflicto y a la larga no nos ayuda a resolver nada. Esto todo lo empeora. He visto muchos administradores que han salido hoy en día de comunidades porque ya les estresa tanto y, claro, no es que sea una mala gestión, sino que los niveles de estrés son tanto que pelean por todo. Así y es. todo es cuestionable. Estamos cuestionando incluso hasta la inteligencia de una persona u otra. O sea, que tan inteligentes, yo creo que también se me llegar a eso. Insisto, más tolerancia, tratar de ser más empático en la medida de lo posible y hagamos el ejercicio en el fondo. Si estamos en la casa, tratemos de contribuir o hagamos algo distinto. Por último, pongámonos como meta qué puedo hacer distinto en esta cuarentena. Así es. Y en muchos casos también hay que comprender a los conserjes de los edificios. Hoy día los conserjes están teniendo también una presión muy fuerte porque aparte del reglamento interno que tiene la comunidad y de las regulaciones propias de la comunidad, hoy día se arreglan, digamos, también tienen que velar por precisamente la reglamentación adicional que está relacionado con la pandemia. Por lo tanto, ahí hay otras situaciones. Hay mayor control por parte de las visitas. En algunas partes hasta se han prohibido, y esto es una muy buena pregunta que le vamos a hacer a nuestros invitados, que ya veo que están, digamos, tomando ahí posición de su escritorio para la próxima parte. Le vamos a preguntar si es factible prohibir todo eso. Si es factible que las comunidades se pongan muy estrictas en cuanto a quién entra o quién no entra de un edificio. Y alguien puede entrar si viene una visita, puede entrar y cómo validamos si decimos que no. ¿Cómo validamos? Porque, por ejemplo, si alguien está en cuarentena, ¿cómo le voy a prohibir el ingreso a una visita? Porque me es mucho mejor que ingrese una visita antes que el tipo se pasee por todas las áreas comunes. Claro que sí. Qué difícil empezar a tratar estos temas. Ahora, por lo que yo tengo entendido, tampoco es obligación del infectado informar que está con el coronavirus. Claro, legalmente no, pero también hay una parte moral, ¿verdad? Pero ética ojo, que hay porque que... también esto pasa a ser como una cacería de brujas. Claro. Es que estamos en el límite, no tenemos tolerancia. Si esta persona dice, oye, ¿sabes que sí, efectivamente yo estoy di positivo, no sé, voy a necesitar ayuda, quizás lo empiezan a discriminar más. Fíjense que solo el personal de salud lo discriminan porque atienden gente. Imagínate a alguien que esté positivo. Oye, a propósito, un dato que justamente lo escuché ayer. En España, ¿verdad? El 20% de los fallecidos es de que trabajan en salud. ¿Verdad? Es impresionante, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos dan su vida, digamos, por esta causa, ¿verdad? Porque se contagian, ¿verdad? Y no tienen cómo después salir de eso. Por lo tanto, insisto en nuestro respeto y rogar que todos respetemos
¿verdad? Y apoyemos al personal de salud de nuestro país con el propósito de que ellos se sientan animados a seguir trabajando mucho, mucho más. Evidentemente tiene que ser así. Estamos ya para irnos a un corte comercial. Perfecto. Y a la vuelta vamos a estar con Marco Antonio Sepúlveda y también con nuestro querido amigo José Manuel Figueroa. Así es. Nos vamos a una pausa entonces y volvemos. Así es. Sí, estamos al aire. Estamos al aire, hay que tener para mucho que cuidado. Para que vea que yo estoy atento, don Aníbal. Bien, bien. Bueno, pues son los chascarros que pasan en estas ocasiones, pues. Sí, claro. Pero en todo caso, la idea es esa, y un llamado a los residentes, ¿verdad? No, después de ciertas horas, no estén llamando al administrador, ¿verdad? Para conversar temas laborales, a no ser que sea una emergencia extrema, y para eso quienes se comunican generalmente con el administrador son los integrantes del comité de administración o en este caso los mismos conserjes. Bueno, antes de presentarlo formalmente, Carmen Gloria tiene algo que comentar. Escuchémosla atentamente, por favor. Voy a aclarar algo. No quiere decir que estuviéramos pelando a la gente cuando estábamos fuera del aire. No. Estábamos solamente dando una apreciación de que la gente hoy en día está un poco estresada y llama por todo. ¿Ya? Evidentemente este programa no se puede hacer sin el auspicio de SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios. Una gran solución al trabajo contable del administrador y comité de administración. Traspase el trabajo de la emisión de los gastos comunes, cheques, liquidaciones de sueldo, contratos finiquitos, etcétera, a SBO que ejecuta esto y mucho más por usted. Además, SBO usa Castor, que es el software de la administración de comunidades. Consulta sin compromiso al teléfono WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de piscina en condominios particulares. Para mayor información pueden escribir al teléfono WhatsApp más 569-620-7001 o al fono de la oficina 225-848-152. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Bueno, tal como lo habíamos prometido y también lo anunciamos en redes sociales, hoy nuestro programa, yo creo que se viste de gala, ¿verdad? Porque tenemos a dos grandes exponentes de la copropiedad. Ellos son los abogados José Manuel Figueroa y Marco Antonio Sepúlveda. Ambos son expertos en la ley de copropiedad. Ambos han escrito un libro sobre este tema. Ambos asesoran a administradores y comunidades. Y lo más importante, ambos han estado en más de una oportunidad en nuestro programa. ¿Cómo están, estimados amigos José Manuel y Marco Antonio? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y encantado aquí en participar en este sistema tan moderno, además, de podernos comunicar. Encantado y gusto en saludarlos a todos. Muchas gracias. Efectivamente, me sumo a las palabras de José Manuel y sumarme también a los ambos. Ambos somos amigos y nos conocemos desde hace mucho tiempo, lo que es, a mi juicio, más importante. Lo de especialista, en mi caso, no sé, pero entusiasta. Dejémoslo en eso, entusiasta. Mejor no precisemos los años, Marco Antonio. Sí, ya. Pero muchas gracias por la invitación. Ya, hay una pregunta urgente que es necesario hacer, digamos, y que le pido que a cualquiera de los dos o los dos me la contesten. Acaba de salir una información que establece que la Cámara de Diputados emitió, digamos, un dictamen o un proyecto, ¿verdad? Señalando que durante el tiempo que dure la pandemia, el administrador no va a estar autorizado para solicitar el corte de energía eléctrica o cortar desde los medios que tenga en esa comunidad el servicio de energía eléctrica cuando hayan morosos. ¿Qué saben ustedes? Yo algo conozco, perdona que interrumpa, yo algo conozco del proyecto. Es un proyecto, si mal no recuerdo, Aníbal, José Manuel, Carmen Gloria, del diputado Winter. Sí. Es un proyecto. Bueno, está en etapa de proyecto, noticia en desarrollo. Evidentemente, estos señores parlamentarios se ponen creativos, más de lo normal algunos en estas épocas.
Y bueno, una cosa es el corte de luz, que quizás podríamos entenderlo y parece razonable, va en cierta línea con lo que también ha propuesto el gobierno, ¿no? En materia de suministro de energía eléctrica, agua, es decir, suministros básicos, pero ya llegar al extremo de no poder cobrar, a mí al menos, no sé José Manuel si tiene otra opinión, me parece curioso, porque efectivamente los condominios en general viven gracias al pago de los gastos comunes. No sé, José Manuel, si tú tienes otra opinión o qué opinas. Mira, a ver, yo coincido contigo ahora, yo no sé si yo conozco otro proyecto, porque esta pregunta ya me la habían hecho en una comunidad. Hay un proyecto presentado por los senadores Navarro, Rincón, Bianchi, Giraldi y Quintero. El número del boletín el 13.315/08, si alguien quiere verlo. Y este es un proyecto que se refiere justamente a que no puede efectuarse el corte del servicio de gas, energía eléctrica y agua potable. Dice lo textual: respecto a consumidores finales que sean personas naturales, organizaciones sin fines de lucro, hospitales, cárceles, etcétera, son de ese tipo, por no pago de cuentas. O sea, este proyecto que yo conozco, por lo menos, es genérico, no se refiere a los gastos comunes, se refiere a los servicios de agua, luz y gas, y la verdad que ni siquiera está nombrado en la palabra gastos comunes. Yo creo que más bien se refiere a que si alguien debe agua, luz o gas, no le van a poder cortar la luz si es una persona natural o una organización sin fines de lucro. José Yo Manuel, creo que en el caso es que hay dos proyectos más, José Manuel, hay dos proyectos más. Aníbal está haciendo mención a dos proyectos que se han iniciado. Chicos, disculpen que lo interrumpa. Al boletín que yo me estoy refiriendo es al 13.388-14, ¿verdad? Que el proyecto que firma este señor Winter, ¿cómo se llama? Gonzalo Winter, ¿verdad? Y que fue emitido ya, ¿verdad? Entonces, a ese es el que me estoy consultando específicamente. Ese por el número que me estás dando, ese posterior, de haber sido presentado quizá hace un par de días nomás. Sí, ahora claro, es muy fresco. Yo coincido con Marco Antonio que, a ver, estamos en un periodo, si bien es cierto, excepcional y requiere también medidas excepcionales, pero hay comunidades que lo están pasando muy mal en la parte económica, y la verdad que ninguno de los proyectos que se ha presentado últimamente van a favor de las comunidades, sino que al revés, las están cada vez perjudicando más. Este proyecto que ustedes hacen referencia, una comunidad, si no es capaz de cortar los gastos, cortar el suministro eléctrico por el no pago de los gastos comunes, si no logra reunir los fondos suficientes en 2 meses o en 3 meses, sencillamente la comunidad quiebra. Entonces, la verdad que la única herramienta más eficaz que tiene el administrador para poder cobrar los gastos comunes es esta. Entonces, si esta herramienta se la van a sacar, sencillamente yo creo que las comunidades, muchas de ellas, no van a poder solventar los gastos mensuales. Claro. O sea, no estoy de acuerdo con un proyecto de estas características. Sí, además que, perdón, quiero complementar, además ese proyecto se pone en dos hipótesis, Aníbal, José Manuel, Carmen Gloria. Una es el no corte de luz. Podría entenderse dentro del contexto de la pandemia y durante el tiempo que esta dure, ¿no? Pero distinto es impedir el cobro, que son dos cosas absolutamente diferentes, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar, no? Porque, por lo que dice José Manuel, o confirma José Manuel, ¿cómo paga sus gastos la comunidad? Si también la comunidad tiene que pagar empleados, servicios, etcétera. Claro, los gastos no le han bajado estos días, tienen los mismos gastos. Al contrario, los gastos han subido muchísimo. Y han subido muchísimo porque hoy día estamos gastando más en aseo, más en hora extraordinaria, más también en movilización en algunos casos para los trabajadores. Mucho más en mascarilla, digamos, y ese tipo de cosas que están a precio excesivo y que los trabajadores necesitan tener esos elementos. Mucho más también en elementos de aseo, ¿verdad? Que hoy día se está comprando digamos, en una cantidad mayor a la que habitualmente se compraba. Por lo tanto, hoy día los gastos comunes obligatoriamente deben ser mayores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay mucho más gastos. Correcto. Incluso complementando, perdón, hace poco se presentó otra moción parlamentaria más
que incluso buscaba bajar los gastos comunes. ¿Ah? ¿Ya? Por lo tanto, todas las mociones parlamentarias de esta gente que se pone muy creativa, ¿no? Van por esa línea. Bueno, Así es. seguramente como viene Semana Santa, seguramente, bueno, los condominios van a vivir gracias al Espíritu Santo. Bueno, ok. Carmen Gloria. Yo tengo otra consulta. Hablando de temas creativos, ha pasado algo muy simpático en las comunidades respecto a los salvoconductos. Sabemos que las únicas personas que están autorizadas para que puedan trasladarse son los conserjes. Pero las comunidades tienen una necesidad imperiosa de tener auxiliares de aseo. Esto ha llevado a que muchos administradores saquen un salvoconducto aludiendo a que esos auxiliares de aseo son casi unos conserjes, por lo tanto ellos están mintiendo, en el fondo porque la autoridad sanitaria dijo que los auxiliares de aseo no son personas esenciales para una comunidad. En este caso, a que alguien mienta en esa solicitud o declaración de permiso en la comisaría virtual, ¿a qué se expone? ¿Se expone la comunidad o se expone el administrador que está solicitando en el fondo ese salvoconducto? A ver, si me permite responder a mí primero, yo quería primero hacer un comentario general respecto a qué personas en una comunidad pueden concurrir a trabajar pese a que haya una cuarentena. La verdad que en relativo a las comunidades solamente se permite que vayan los conserjes o personal de seguridad, que es más o menos lo mismo, lo que podría ser un guardia. Se excluyó, o sea, no tienen permiso los aseadores. Ahora, el comentario que quiero hacer yo, que creo que los aseadores, en esta situación que estamos viviendo, son igualmente importantes que los conserjes, porque una comunidad que no tiene un buen aseo tiene más probabilidades de que se contagie la gente al interior del edificio, porque si no están aseados los pasillos, los ascensores, las manillas, etcétera, puede ser incluso contraproducente, o sea, puede ser más peligroso el no tenerlo que el tenerlo. Eso como comentario, pero nosotros no somos los que hemos dictado las normas, pero podría quizás hacerse una adecuación a lo que señalo. Respecto a lo que dices tú, Carmen Gloria, yo creo que sin duda la persona que hace la declaración ante la autoridad falseando una información, un testimonio, se puede meter en un problema, podría quizá aplicarse el Código Penal, el artículo 210 del Código Penal, que incluso señala penas de presidio y multas, digamos, que son bastante elevadas. ¿Y eso a quién se le aplicaría? Eventualmente se le aplicaría a la persona que hizo esa declaración falsa, digamos. Porque lo puede haber hecho el administrador por su empleado o lo puede haber hecho directamente el trabajador. Ya, perfecto, porque hoy en día yo tengo acá en mi celular un salvoconducto que me llegó, que es para auxiliares de aseo, pero el salvoconducto está sacado para empresas de seguridad, recursos tecnológicos y relacionadas sin credencial o CDS. Entonces, esa persona, que en este caso es el administrador de esa comunidad, se está exponiendo a un riesgo eventual por esa declaración falsa. Perdón, mira, Carmen Gloria, este tema es súper sencillo, no obstante que coincido también con lo señalado por José Manuel, pero este tema es súper sencillo. Cuando uno ingresa a la comisaría virtual, está señalado con letras de liquidación que cualquier declaración falsa está tipificada como el delito sancionado al artículo 210 del Código Penal. Por lo tanto, ahí no hay interpretaciones que valgan. Como muy bien ha dicho José Manuel, las únicas personas, empleados típicos de condominio que están expresamente autorizados son los conserjes, porque en materia de seguridad no es que esté referido a los condominios, sino que en general todos aquellos que ejercen labores de seguridad, por lo tanto es una cuestión más bien genérica. Y bueno, este es un tema que es súper opinable, efectivamente, nosotros no somos los que redactamos estas resoluciones, etcétera, pero también hay algo que la gente tiene que tomar conciencia. Yo estoy súper de acuerdo en que la limpieza es básica, pero si nosotros miramos lo que está sucediendo en la experiencia comparada en el mundo, es que lisa y llanamente los propios copropietarios
han tenido que comenzar a preocuparse de ese tipo de labores. Por ejemplo, uno de los abogados que trabaja en mi oficina, Ananías González, que también, ¿no es cierto?, es especialista en esto, en el ámbito inmobiliario, que ha sido invitado por Aníbal en más de alguna oportunidad al programa de ustedes. Él me contaba que el otro día le tocó por turno de asear su piso en el cual vive. Y eso está sucediendo en todas partes. Si hay un minuto que si esto se agrava, no va a poder llegar ni el conserje. Entonces yo creo que aquí el reto es otro, más allá de lo que la autoridad autorice o no autorice. Las comunidades deben organizarse, incluso para sacar la basura. ¿Ah? Porque vean ustedes lo que está pasando en España, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Ecuador. El otro día yo conversaba con un amigo de Ecuador. En Ecuador la gente está muriendo en las calles. Entonces tenemos que prepararnos de verdad para autogestionarnos. Yo entiendo que el aseo es básico, imagínense en esos guetos verticales, ¿no? Que el aseo Claro. es una cosa terrible, pero convengamos que hay en otros edificios, sobre todo en la zona oriente de Santiago, que la gente mínimamente podrá organizarse. En general, digamos, las personas se pueden organizar y para ello es imprescindible la labor del administrador como líder de esa situación. Pero también nos hemos encontrado, y hablo a nombre de los administradores, en muchas comunidades que ellos mismos se están, digamos, que los mismos copropietarios, ¿verdad?, se están retrayendo y no quieren ejecutar ese tipo de labor y están presionando a las administraciones para que obliguen a los trabajadores a llegar a los aseadores, a llegar a cumplir sus turnos, aunque haya que mentir o pasar por estas comunidades o entrar a estas comunidades que están en cuarentena. Mi consulta es la siguiente para cualquiera de los dos. Disculpa, de hecho, un ejemplo claro que nos llegó fue una petición de un comité de administración, en particular de un integrante de un comité de administración, pidiendo que por favor sacáramos un salvoconducto o que en este caso la auxiliar de aseo que vive a 2 cuadras del edificio sacara un salvoconducto, aludiendo a que ella iba a salir por 4 horas por un tema de compras. Trámite. De compras. Entonces, nosotros evidentemente eso no corresponde. Estamos llegando a ese tipo de extremos. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Pero Carmen Gloria, disculpa, pero yo lo acabo de hacer, le comentaba a José Manuel cuando no estábamos al aire, que yo vengo recién llegando de visitar a mi padre. Obviamente mi padre es de la tercera edad. Y bueno, aproveché, dado que íbamos a tener el programa de hoy, de revisar, insisto, el aula virtual de Carabineros. Y hay que tener harto cuidado y aconsejo a la gente que se está poniendo mentirosilla. No sé si ustedes se han dado cuenta que hoy día es súper fácil, al menos el aula virtual me sorprendió lo fácil, con la facilidad que lo permite, de denunciar a los mentirosos. Hoy día, eso? Explícanos un poco, Marco Antonio. Claro, o sea, lo acabo de ver hoy día, me acabo de dar cuenta hoy día. O sea, hay en la página, en el aula virtual, hay un link, por decirlo de alguna forma, que permite hacer denuncias de gente que esté falseando la información. O sea, hoy día, imagínense una comunidad y yo soy una persona con mis valores bien rígidos, por decirlo de alguna forma, y efectivamente pienso que no se puede mentir, porque esto es un delito, etcétera, etcétera. Fíjate tú que cualquier copropietario podría denunciar al administrador, métanse al aula virtual. Ahí está súper expedito la forma de hacer la denuncia. U otro trabajador. Así que les aporto ese dato, Carmen Gloria. Muchas gracias, muy bueno. Okay. Ya, disculpa, y en el caso, y le hago la pregunta a ustedes dos, en el caso, bueno, por lo menos no es el caso de Aníbal y mío, pero en el caso de que un administrador fuera tan presionado a que tuviera que hacer o emitir esta mentira, y ese trabajador va sabiendo que no puede ir, ¿a qué se expone la comunidad ante ese trabajador? Porque ese trabajador, por ejemplo, si un auxiliar de aseo, va a ir con un salvoconducto que dice OS10 o sin credencial de OS10, pero ¿qué pasa si él se contagia dentro de la comunidad? En el fondo, él podría ir a la dirección del trabajo y denunciar que lo obligaron. Yo creo que sí. Podría perfectamente hacer uso de esa acción. Pero lo que pasa, yo coincido con Marco Antonio, aquí lo que hay que crear es una conciencia de las comunidades
especialmente de cumplir con la norma, porque en definitiva estarle buscando una salida adicional o lateral en cada una de las coyunturas que se va presentando me parece muy, muy grave. Yo creo que es perfectamente posible las comunidades puedan organizarse y así lo han hecho. Yo sé comunidades también que se han organizado entre los mismos vecinos para retirar la basura y para incluso tomar el puesto de conserje. Pero empezar a buscar estos mentiras, digamos, ante la autoridad, yo creo que se pone el administrador, se pone la comunidad, que le puedan cursar también una multa, y se pone también el mismo trabajador en verse expuesto en una situación que no corresponde. Entonces yo creo que, si bien es cierto, yo creo que debió haberse incluido algún sistema mínimo de aseadores, pero ya no se hizo, puede corregirse todavía quizás la norma, pero mientras la norma esté vigente hay que cumplirla, si no, ¿para qué tenemos normas? Si estamos en un Estado de Derecho hay que cumplir las normas, si no sería la ley del más fuerte, y eso no es la idea. Y estoy muy de acuerdo con ustedes dos y soy majadera en insistir en que esto no se debe hacer, porque lamentablemente he visto a muchos administradores que sí lo están ejecutando, he ido a muchas comunidades que estoy viendo auxiliares de aseo que no debiesen estar, y algo más grave aún, que estoy viendo líderes de otros gremios de administración que están promoviendo que los auxiliares de aseo vayan, siendo que esto no debe ser. Lo encuentro lamentable, Carmen Gloria, de verdad. O sea, casi no admite comentario. Incluso más, complementando lo dicho en materia laboral, no hay que perder de vista que hay normas expresas en el Código del Trabajo en orden a que el empleador debe preocuparse por la salud de sus empleados. No los puede poner en riesgo. Incluso el día de mañana un trabajador, no sé si tú coincides conmigo, José Manuel, pero podría hasta autodespedirse, ¿no? Por supuesto. Por infracción no laboral. las medidas de protección, claro. Claro. Entonces, por un lado que hay que distinguir, y para hacer un resumen, por un lado tenemos sanciones penales, y las sanciones penales son siempre aplicables personalmente, es decir, a quien incurre en la infracción. Si es el administrador, se le podría aplicar al administrador. Pero además hay consecuencias laborales, y esas consecuencias laborales son para el condominio completo. Y el empleador. Claro. Correcto. Ok, ahora en este mismo tema que estamos hablando, ¿qué pasaría si independientemente de las multas que ese trabajador o la familia, en caso de que esta persona se agrave, ¿verdad?, o fallezca, ¿verdad?, ¿en qué situación legal queda el administrador que de alguna manera obligó a ese trabajador a ir y ahí se contagió ese trabajador, ¿verdad?, o la comunidad, porque le están representando a la comunidad? ¿En qué situación queda si llega a fallecer ese trabajador a causa del coronavirus que fue contagiado en su trabajo o en esa comunidad? Bueno, yo creo que lo respondimos hace poco con Marco Antonio, en el sentido de que, de acuerdo al artículo 184 del Código del Trabajo, hay una obligación del empleador de tomar todas las medidas de resguardo de la seguridad y la salud del trabajador. Entonces, si en este caso el empleador no toma los resguardos, al revés, lo obliga además a trabajar en una posición o en un cargo que no está legalmente posible de desempeñar, y además se contagia, eventualmente no solamente podría operar el autodespido, incluso quizás podría dar lugar un día de mañana a una demanda de indemnización de perjuicio en contra de la comunidad. Ahora, habría que probarlo, que efectivamente contrajo el virus en el mismo edificio. Creo que esas cosas son difíciles de probar el día de mañana, pero eventualmente podría darse un tema de responsabilidad civil de indemnización de perjuicio. No sé qué opinas tú, Marco Antonio. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente, la hipótesis que plantea Aníbal del fallecimiento, ¿no?, del trabajador, efectivamente, si se logra probar, como dice José Manuel, que se enfermó en el condominio, efectivamente ahí podría haber lugar una acción de indemnización de perjuicios de todas maneras, tanto en contra del administrador que lo obligó, como en contra del empleador, que es la comunidad, ¿no? Así es que sí, coincido plenamente
con ellos, coincido plenamente con ellos. Ahora, sí va a haber una prueba que le va a jugar bastante en contra del condominio, que va a ser ese permiso falsificado, porque digamos las cosas de frente. Estos permisos donde se miente, ahí hay una falsificación ideológica. Ese es un documento que incurre en una falsificación, y eso se llama falsificación ideológica. Ok, nos queda clarísimo entonces. Está re buena las preguntas. Sí. Yo tengo más inquietudes, pero todas esas respuestas las vamos a tener después de un corte comercial. No se vayan los auditores, volvemos inmediatamente. Ya estamos al aire, estábamos todos enfrascados en una conversación súper concentrada, pero ya estamos volviendo. Por lo tanto, ahora sí vamos a empezar a hacer un montón de preguntas que hemos estado ya conversando. Pero antes, Carmen Gloria tiene algo que comentar. Te escucho Aníbal como 10 veces seguido. Evidentemente tenemos que este programa no se puede hacer sin el oficio de SBO. SBO, Servicio de Gastos Comunes y Sueldos para Edificios y Condominios, una gran solución a trabajo contable de los administradores y comité de administración. Traspase el trabajo de la emisión de los gastos comunes, cheque, liquidaciones de sueldo, contratos finiquitos y todo lo que usted estime conveniente a SBO, porque ejecuta esto y mucho más. Si tiene más consulta, puede realizarlo al fono WhatsApp más 569-98240438. Y también tenemos a Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información, puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-6001 o al fono de la oficina, que es el 225-848-152. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Y muy importante, si ustedes nos quieren hacer más consultas a los dos grandes expertos que tenemos acá, nos puede escribir al fono WhatsApp más 569-748-59591. Bien, estamos, como ustedes ya saben, con José Manuel Figueroa y Marco Antonio Sepúlveda, que son expertos en copropiedad inmobiliaria, a pesar de que ellos dicen que otras cosas, pero no, son expertos y nosotros lo podemos confirmar. Estábamos conversando un montón de consultas y hay una de las tantas que es necesario hacerla porque está pasando en muchas comunidades. Carmen Gloria, esa comunidad... Dale tú. ¿Sí? Ok. Antes de esa, entonces vamos a ver otra. ¿Es posible restringir el ingreso de en alguna comunidad a visitas? Yo creo, Aníbal, que distinguiría si el edificio en cuestión está con cuarentena o no está con cuarentena. Si está con cuarentena, creo que las personas que circulan, ya sea que entren o salgan del edificio, tienen que andar con su permiso o con su salvoconducto y por ende, si se trata de una visita, yo creo que es posible que entre, pero deberá exhibir su salvoconducto y la comunidad verá si adicionalmente tiene otras medidas como obligarle que ocupe mascarilla al ingresar por espacios comunes. Ahora, si no está con cuarentena, obviamente el salvoconducto ya no es tema y no va a poder ser exigible, pero en virtud del artículo 26 del reglamento de la ley, tanto el numeral 11 como el numeral 17 le dan al administrador la facultad de proponer al comité de administración medidas tendientes a resguardar la integridad personal de los copropietarios y su familia, y también como a resguardar el ingreso al condominio de personas ajenas a este, sea en calidad de visitantes o prestadores de servicio. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, un delivery podría, por ejemplo, tener la norma en la comunidad de que el delivery tiene que dejar la mercadería en la entrada y tendrá que bajar el copropietario a buscarla, por ejemplo. Yo creo que esa medida sería perfectamente válida, o le podría obligar a ocupar una mascarilla o un guante si anda por los espacios comunes, la visita, etcétera. O sea, yo creo, pero prohibir derechamente que pueda ir una visita a un edificio, me parece que eso excede las facultades que tiene una comunidad. Porque, por ejemplo, podría ser perfectamente un hijo que va a ver tal como contaba Marco Antonio, que había ido a ver a sus padres ahora en la mañana a dejarle una mercadería para que puedan comer, digamos. O sea, ¿cómo no va a poder ir alguien a visitar a una persona? Yo creo que eso es extremar una medida. ¿Y no sería extremar también o estaría facultado para en este caso, exigir que la persona que entre use mascarilla?
Yo me parece que cuando alguien circula por espacios comunes, la comunidad puede determinar normas en la circulación. Yo no veo problema ahora no va a tener un guardia que lo va a seguir para si ocupó la mascarilla. Hay un tema aquí también de responsabilidad, ¿no es cierto? Pero me parece que es una medida prudente y adecuada. Perfecto. Ok. Marco Antonio, está bien, Mira, ¿verdad? solamente, o sea, coincido también en términos generales de todas maneras con lo que dice José Manuel. Creo que el tema es de fácil solución en los periodos de cuarentena, es de fácil solución. Estoy de acuerdo con que, o sea, estarían en todo su derecho un condominio en solicitarle a la gente que visita, a los visitantes, la exhibición del permiso, etcétera. O sea, me parece obvio. Lo que es complicado es la otra hipótesis, cuando estemos fuera de la cuarentena. Y la verdad que establecer un catálogo, Aníbal, Carmen Gloria, José Manuel, de qué se puede, qué no se puede, la verdad que es tremendamente complejo. Pero a propósito de las normas que estaba leyendo José Manuel, o que estaba citando José Manuel, hay que tenerlas presentes porque esas normas fueron dictadas no para pedir cuarentena. Esas normas son dictadas en un estado, digamos, de normalidad o no de pandemia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, esas normas empiezan a cobrar mucho mayor relevancia en una época de pandemia. Ahora, claro, hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede, ahí está la delgada línea, ¿no? Pero yo soy un convencido que sí se pueden adoptar medidas. Incluso en la ley de propiedad inmobiliaria hay norma expresa en el artículo 32 que sanciona, ¿no es cierto?, las conductas de los ocupantes, porque no es de los propietarios, de los ocupantes que pusieran en riesgo la higiene, la salubridad, etcétera, del condominio en general, ¿no? Entonces y aquí hago el link, yo creo, y ese sería el consejo que yo daría, ¿no?, que pueden tomarse todas aquellas restricciones que, en mi modesta opinión, se basen en recomendaciones de la autoridad. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Perfectamente. Porque la autoridad viene desde hace tiempo señalando recomendaciones a la ciudadanía ajenas a si hay cuarentena o no hay cuarentena. Por lo tanto, en mi opinión, creo que sería bastante bien fundado restricciones que se basaran en recomendaciones que hiciera la autoridad. Creo que nadie podría tildarlas de arbitraria o que carecen de fundamento. Esa sería al menos una recomendación que yo daría para tratar de aplicar normas que existen. Porque al final eso es lo que le pregunta a la gente a uno. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y siempre el administrador, el copropietario va con la casuística. Y la verdad que solucionar la casuística, no sé si José Manuel está de acuerdo conmigo, es re difícil porque a veces, bueno, uno no tiene la bola de cristal, ¿no? Claro, efectivamente. Y los temas tienen muchas aristas también, entonces no es tan fácil, ¿no? Y cada copropiedad es distinta a la otra. Así es. Hay una consulta que quiero hacer, que me lo están preguntando ahora por WhatsApp, que ustedes indican que, claro, efectivamente una comunidad podría restringir el acceso de las visitas, salvo que estas visitas presentan un permiso, que sería el salvoconducto. En este caso, ¿qué salvoconducto debiese presentarse para que la comunidad no pueda dejar el libre acceso? Porque sabemos que hay unos permisos, no sé, para pasear mascotas, otros son para ir a ¿cuál debería esa comunidad utilizar el ejercicio? Bueno, perdona que interrumpa, pero la respuesta aquí sí que es súper sencilla, pero súper sencilla. Me parece que casi el único permiso que sería viable, el único, quizás puede que se me esté escapando alguno, es justamente el que tuve que utilizar yo en el día de hoy, que es por 2 horas, para ir a visitar a personas de la tercera edad. Obviamente que yo no puedo llegar con un permiso para pasear mascotas e ir a visitar a otra persona en un condominio. Salvo que enseñándolo lo saquen a pasear encadenado.
Ok. No sé, José Manuel, si tú opinas otra cosa, pero... Absolutamente, absolutamente. Si el fondo está bien claro cuáles son los permisos, así que no cabría otro que ese nomás. ¿no? Ahora, pasando a otro tema y que también le va a afectar bastante a las comunidades. Yo tengo otro tema antes, para seguir un poquito hilando en lo mismo, que una pregunta de una persona que nos está escribiendo por Instagram, Okay. referente al mismo tema. Ella es de Providencia, ¿ya? Y lo cito textual, dice, me imagino que van a tocar este tema en el programa de radio, efectivamente es así. Dice, personalmente creo que con el levantamiento momentáneo de la cuarentena, por ejemplo, en Providencia, mi edificio, se pone en riesgo a la comunidad del edificio, por lo que mi posición es seguir con el mismo funcionamiento que durante la cuarentena, espacios comunes cerrados, no ingreso de ajeno o de visita ajena, que los auxiliares no regresen a seguir trabajando. ¿Podrían mencionar los argumentos para tomar esa decisión? Para cualquiera de los dos. A ver, yo creo que en parte ya lo respondimos con respecto a las visitas, en el sentido de que la comunidad puede restringir o limitar, pero yo creo prohibir derechamente una visita me parece que no está dentro de las facultades que pueda tener el comité de administración. Respecto al tema de los conserjes o de los aseadores, bueno, esa es una decisión de la comunidad, tendrá que ver bien el tema ahí laboral en cuanto a si la comunidad... ¿Se quedó pegado? Sí, parece que se falló la señal ahí, ¿no? Porque me escuchan a mí, Aníbal, ¿no? Yo te escucho, sí. Perfecto, yo a ti también. Se quedó congelado Carmen Gloria y José Manuel, parece. No, Carmen ¿No? Gloria parece que no. Carmen No, Gloria ahí sí, no, ahí está, pero José Sí, Manuel estoy se al quedó lado tuyo. congelado. Ya. Bien. ¿Seguimos entonces Sí, o eso, no? por favor. Ah, Sí, bueno, ¿qué en opinas? resumen, y retomando el hilo de los... Ah, José Manuel, ahí parece que volvió José Manuel. Ay, sí, parece que Ah, nos ya. fuimos. ¿No me Sí, escucharon sí. nada? Sí, no, No, se te nada. escuchó gran parte. Pero al final ya. no. El final, el remache final no, José Manuel. Que esa era mi respuesta ahí. He dicho, bien. Ahí está la esencia. Okay. Pero en esencia eso, digamos que la comunidad no tiene las facultades para restringir, digamos, el ingreso de un... Restringir sí, pero no prohibir. Eso es lo que no yo, prohibir. porque puede poner ciertas limitaciones, podría, lo que estábamos hablando hace un rato atrás, pues, por ejemplo, pasarle alcohol gel para entrar, o pasarle una mascarilla, o exigirle una mascarilla, pero impedir o prohibir que vaya una visita a ver a otra persona, me parece que eso no lo puede hacer. Y el tema laboral, no sé si se escuchó, pero en el fondo es un tema de una decisión de cada comunidad. Ahí se le fue otra vez. Pero ya Sí. que nos quedó claro. Bien. Ahora, ¿Alguna reitero otra? solamente, Aníbal, para complementar, pero no obstante, sí es importante, porque la auditora lo que estaba preguntando era aparentemente documentos, me pareció escuchar, en los cuales podía fundarse. Sí. Bueno, insisto, esos, entre comillas, documentos siempre van a ser los documentos, por ponerle un nombre más poco jurídico, son aquellos documentos que van a emanar de la autoridad, insisto, recomendaciones, etcétera, etcétera. O sea, siempre que se establece ya sea una restricción o una prohibición, deben obedecer a criterios razonables, en definitiva, a medidas que no sean consideradas arbitrarias. Esto es un poco lo que sucede con el recurso de protección, ¿no? Que en general se pueden adoptar medidas siempre en la medida que no sean arbitrarias. Ahora, calificar qué es arbitrario y qué no es arbitrario, eso es lo más difícil que hay. Sinceramente, es lo más difícil que hay. Pero si estoy siguiendo de cerca pautas que está dando la autoridad, me parece que ya es difícil poder considerarlas arbitrarias, ¿no? Correcto. Insisto, reitero en esa recomendación. Y lo otro es laboral. Cada condominio verá si su gente va a trabajar, no va a trabajar y en condiciones. Eso ya se regula por el Código del Trabajo y la típica relación empleador-trabajador. Bueno, ahora, viendo la situación que en muchas comunidades se pudiera presentar
¿verdad? Con esto de que haya problema para el pago de los gastos comunes. Lo más probable es que aumente, con esto de la pandemia, aumente la cesantía, aunque baje enormemente la actividad económica en nuestro país, y eso va a significar entonces que las personas que viven en copropiedad tal vez no tengan los medios o no paguen oportunamente los gastos comunes. El asunto está en que si llegara a suceder eso, ¿es factible que la comunidad empiece a utilizar el fondo de reserva para pagar alguno de sus compromisos? A ver, en primer lugar, hay que entender que la obligación de pagar los gastos comunes, estoy pensando, por ejemplo, de repente en un centro comercial acogido a la ley de copropiedad o un edificio de oficina que puede estar parcialmente cerrado. La obligación de pagar los gastos comunes no está en función del mayor uso o beneficio que uno obtenga de la comunidad, sino que está en función, o el fundamento legal está en que uno es dueño con el resto de los copropietarios de esos espacios comunes que generan los gastos de administración, reparación, mantención, uso y consumo. Por lo tanto, yo no veo que haya un eximente de responsabilidad en el pago de los gastos comunes, el hecho de que uno no pueda estar utilizando el determinado bien por un periodo de tiempo bajo la pandemia, existiendo una cuarentena. Ahora, respecto al uso de los fondos, la verdad que en estricto rigor, a ver, digámoslo por su nombre, la ley de copropiedad no fue redactada pensando en pandemia. Se nos fue. Otra vez se congeló la imagen. Bueno, yo sigo un poco la idea entonces, José Manuel. Sí. Él quedó en pan. Me imagino que iba a decir pandemia. Pandemia, sí. En pandemia tiene razón y lo habíamos conversado en algún minuto y habíamos dicho esto justamente. La ley obviamente no fue dictada para tiempos de pandemia, ¿no? Claro. Pero efectivamente el Fondo de Reserva entonces no estaba pensado para una situación como esa. Pero De pagar los compromisos, sería positivo poder pagar transitoriamente, por lo menos con el fondo de reserva, estos gastos y después, por último, recuperarlos. Pero no se puede quedar insolvente la comunidad teniendo los recursos que tienen otros fines, pero los recursos los podría tener, digamos. Claro, eso es, tiene toda razón José Manuel. Lo que hace José Manuel, disculpa, que se cortó tu comunicación, entonces por eso estoy redondeando la idea, que en el fondo yo opinamos lo mismo, ¿no? El Fondo de Reserva no fue ideado específicamente para una situación como esta, pero el Fondo de Reserva sí tiene algo en su esencia que es importante. El Fondo de Reserva fue concebido para enfrentar cuestiones urgentes, en definitiva, emergencia. En consecuencia, más ya si está expresamente nombrado o no está expresamente nombrado en el artículo de la Ley de Propiedad Inmobiliaria, creo sinceramente que, por último, por un estado de necesidad, por decirlo de alguna forma. Es decir, si no tengo de dónde más sacar recursos en una urgencia, bueno, yo creo que nadie podría cuestionarlo. Y luego se verá la forma de recuperarlo. Y lo otro, hay norma expresa en la Ley de Propiedad Inmobiliaria en orden a que nadie puede justificar un no pago por un mayor o menor uso de los espacios comunes, me estoy refiriendo a un pago de gastos comunes, ¿no? Ese tema está expresamente resuelto, que es lo que estaba señalando al principio José Manuel. Claro, correcto. Además que lo dice claramente la ley que se debe pagar el gasto común aunque no se esté usando. Exacto. Esa unidad. Hay norma expresa. Por lo tanto, de todas maneras es obligación. Ahora, entendemos que pudiera haber algún problema en el sentido que la gente no tenga en ese instante para pagar porque está con esta situación que conversábamos, que a lo mejor cesantía, o si es un edificio de oficina, no está atendiendo público, ¿verdad? Y eso le va a traer algún problema económico. Perdón, Aníbal, yo solamente me gustaría comentar algo a raíz de... Porque, claro, hoy día estamos todos preocupados del hoy, valga la redundancia, del presente, de la inmediatez. Sí. Pero yo, sinceramente, una recomendación que le haría a los comités y a los administradores es que también, tal como lo está haciendo el gobierno, comiencen a planificar y a proyectar lo que va a suceder en cada condominio una vez que esto termine. Porque justamente ahí es donde van a estar los forados en la caja del condominio. O sea,
va a haber que, digamos, planificar las medidas tendientes a recobrar la normalidad. Por lo tanto, yo creo que sería sano que los comités no solamente estén preocupados del hoy y los administradores, sino también de planificar bien los meses que se vienen por delante. Efectivamente. Lo que siempre en el fondo hemos conversado con Aníbal acá en el programa, de que toda comunidad debiese tener proyecciones por lo menos anuales. Ahora, evidentemente esto se hace más lógico en la época que estamos viviendo, y lo ideal es que las comunidades sí tuvieran por lo menos los recursos. Sabemos que hay muchas comunidades que no tienen los recursos, ni siquiera tienen un fondo de reserva, que es lo más lamentable, y hoy en día se resiente mucho más. A raíz de eso también tenemos otra consulta que nos llegó, y esto en pro de disminuir el gasto común por los meses que vienen. Y es la siguiente: ¿es posible eliminar o disminuir el porcentaje de fondo de reserva mientras dure la pandemia, a fin de bajar los gastos comunes? A ver, el porcentaje de recargo en el pago de los gastos comunes que constituye el cobro del fondo de reserva en materia de asamblea extraordinaria. O sea, en principio no podría el comité de administración modificar el cobro, pero volvemos un poco a lo que estamos hablando hace un rato. Frente a una medida de emergencia o un estado de emergencia como estamos actualmente, y frente al tema de que las comunidades van a tener dificultades de cubrir los gastos comunes, yo he sabido y entendido que algunas comunidades, por ejemplo, han dejado suspendido el cobro del fondo de reserva durante algunos meses, con la idea de aliviar un poco el gasto, pero eso en el entendido que eso no ponga en riesgo la seguridad o la operación del edificio, porque claro, si dejo de cobrar el fondo de reserva y ese resulta indispensable para efectuar un determinado trabajo, no puedo dejar de cobrarlo, pero en estricto rigor es que no se puede, pero entendiendo el estado de excepción que estamos, posteriormente, por último, podría ser ratificado en una asamblea, y en el peor de los casos, si se deja de cobrar el fondo de reserva y hay algún reclamo, bueno, va a significar que hay que cobrarlo, entonces, y se va a tener que pagar. No va a pasar más que eso, digamos. Correcto. Marco Antonio, ¿qué piensas tú al respecto? Perdón, antes, José Manuel, ¿puedes bajar un poquito tu cámara? Sí. Ahí sí, perfecto. No, la verdad que coincido con lo que señala José Manuel. Esto ocurre mucho a propósito en la copropiedad. A mí normalmente me gusta contestar más allá de la pregunta. ¿Por qué? Porque con eso también uno engloba otras preguntas similares que se le suelen hacer a los abogados en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria. La verdad que es curioso lo que pasa en el ámbito de la copropiedad, porque muchas veces se tienen que adoptar medidas que en realidad, por distintas circunstancias, por último por necesidad, medidas que son contrarias a la ley. Y esto sucede mucho. José Manuel recordará una típica, ¿no? Que incluso discutimos durante mucho tiempo con mi amigo José Manuel, que era la colocación de antenas y letreros en las azoteas de los edificios. Está lleno hoy día el ámbito de la copropiedad, no solamente en épocas de pandemia, de infracciones legales. Está lleno de infracciones legales. Bueno, y evidentemente que yo no estoy recomendando vulnerar la ley, por favor, para que no se malinterprete, ¿no? Pero si eso sucede en tiempos normales, bueno, en tiempos de urgencia, habrá veces que tomar ciertas decisiones que bueno, no vayan de la mano con la legalidad vigente, pero condicionadas, por lo menos, déjame revestirlas de un poco de legalidad, condicionadas a que nadie se oponga el día de mañana o que sean ratificadas tiempo después cuando se pueda por una asamblea, saneadas, por decir, yo creo que esa es la expresión que utilizamos los abogados, ¿no? Que estas situaciones anómalas sean saneadas. Esa es una expresión correcta. Debemos ir a un corte y volvemos inmediatamente. Perfecto.
Ahora nos avisó muy bien Miguel. Un saludo a Miguel, que se ha portado excelentemente bien y que él quien ha coordinado a través de la radio las reuniones nuestras, ¿verdad? Y que todo esté saliendo sin mayor problema, este programa. Bueno, hay otra pregunta que Carmen Gloria debe hacerle relacionado con lo que estábamos conversando recién, referente a una... no tanta introducción, vamos a la pregunta. Vamos a la pregunta. Porque nos queda muy poco tiempo, nos quedan un par de minutos. Y referente a la persona que nos está escribiendo sobre que ella vive en Providencia, tiene un edificio en Providencia, y nos comenta qué pasa en el caso de los arriendos por día. Porque en el fondo se está prohibiendo el ingreso de visitas mientras este edificio está en la cuarentena, pero ella indica se puede prohibir el arriendo por días, porque también está prohibiendo el ingreso de gente que me entra con la puerta. Con la puerta de Marco Antonio, esa decisión, ¿no? Sí. Y allá no hay que... Entonces, en el fondo, ¿se puede prohibir este arriendo por día? Cosas que pasan en vivo. Sí, son angelitos que pasan por detrás. ¿Se escuchó la pregunta o no se entendió? Sí. ¿Quién la responde? O sea, yo alguna pregunta. Sí, dale. Y yo pues complemento. A ver, la verdad es que el tema del arrendamiento de los departamentos amoblados creo que no es un tema nuevo, es un tema que ya lleva mucho tiempo en el tapete, con independencia de que hay pandemia o no hay pandemia. Claro, habiendo pandemia uno entiende que está circulando más personas, pero el tema no es ese. El tema es que aquí no hay una regulación expresa en la ley de copropiedad ni en ninguna otra legislación que prohíba el poder arrendar los departamentos por día, por meses, por año, con muebles, sin muebles, etcétera. Por lo tanto, hay comunidades que lo que han hecho es modificar el reglamento de copropiedad y establecer limitaciones en cuanto a la cantidad de días que sean arriendo de, por ejemplo, no menos de 30 días o 60 días. Y eso hay jurisprudencia de la Corte Suprema, 2 jurisprudencias contradictorias. En una oportunidad lo reconoció y le dio la facultad al administrador de poderle aplicar multa al copropietario que infringiera una norma de ese tipo, y hay otra jurisprudencia de la Corte Suprema que dice lo contrario. Es un tema, la verdad, en desarrollo y que todavía no está regulado en forma expresa por la ley, por lo tanto tampoco está prohibido. Sí, el problema también va más allá, que a veces lamentablemente se malutilizan o se utilizan para otros propósitos esos departamentos arrendados, amoblados, ¿no? Y ahí sí puede tener relevancia el impedir las visitas. No sé si se entiende a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Sí, correcto. Porque una cosa es el arrendamiento bajo la modalidad o tipo aparotel, ¿no? Que es lo que estaba describiendo José Manuel. Pero otra cosa, y ojo que en la Comuna de Providencia hay mucho de eso, de justamente que se destinan para otros fines, para otros negocios, por decirlo de alguna forma. Antes se les llamaba hoteles parejeros. Sí, no hoteles galantes también. Yo tenía un profesor que hablaba de los hoteles galantes. Don Mario Verdugo, que en paz descanse, José Manuel, te habrá hecho clase de Derecho Político, ¿no? Había hecho clase de Constitución, que hablaba de los hoteles galantes. A mí me hizo Jaime Silva, pero lo ubico perfecto, teníamos buenos libros además. Sí. Bien. José Manuel, te pido que bajes más la cámara para que te puedan ver quienes nos están escuchando. Gracias. Sí. Hay otra pregunta que tiene Aníbal para hacerle sobre unos dictámenes que está ahí sacando Joaquín Lavín en la Comuna de Las Condes. Sí, está relacionado con lo que ha establecido, digamos, la Municipalidad de Las Condes, en el sentido de los edificios o condominios donde hayan áreas comunes más amplias, como jardines, por ejemplo, que se prohíba el tránsito de esta propiedad privada, digamos, en estas áreas comunes, que son los jardines. ¿Es factible prohibir ese tipo de circulación? A ver, hay que entender, Aníbal, que la norma excepcional que tenemos ahora
obliga a la gente a permanecer en sus domicilios habituales. ¿Ah? Ahora, ¿qué se entendería por domicilio habitual? No está definido en la norma, pero hay que entender que cuando uno forma parte de una copropiedad inmobiliaria, su derecho de propiedad radica en su bien, en su departamento en este caso, y también tiene una copropiedad sobre los bienes comunes, ¿ah? Las zonas de circulación, los jardines, áreas verdes, etcétera. Entonces, la verdad que yo, desde el punto de vista jurídico, si vamos a solo aspecto jurídico, me parece que una norma municipal o una interpretación municipal no podría empezar a cuestionar que la gente utilice en el buen sentido de la palabra el área común, siempre que esa área común sea para ese fin, porque me hicieron el otro día una consulta que los niños estaban andando en bicicleta y jugando con los skates en la zona de circulación de los estacionamientos y los estacionamientos de visita. Eso nunca se ha podido hacer, no por ahora, sino que porque ese no es su destino. Ahora, en esto creo que también hay que ocupar un poco el sentido común, aunque dicen que es el menos común de los sentidos, pero Así es. Sí. Por ejemplo, hay áreas comunes dentro de un condominio que claramente son un centro de contagio, o sea, mantener las salas comunes para hacer celebraciones, el gimnasio mismo, por ejemplo, me parece que eso deberán estar cerrados por acuerdo de la comunidad. Pero impedir que alguien salga a circular, a estirar los pies, a caminar un rato por el jardín, o hay condominios de repente, por ejemplo, pensando en los condominios tipo B, donde todas las calles internas son bienes comunes, por lo tanto propiedad privada, y que una persona pueda salir a caminar un rato o salir con un niño en bicicleta, no me parece que haya una prohibición legal que lo impida, pero curiosamente, yo lo entiendo, digamos, la Municipalidad de Las Condes en este momento está siendo marcada como la comuna que más contagios ha tenido. Entonces, yo entiendo la preocupación de su alcalde de tomar medidas, estas como también la obligación de ocupar mascarillas por las calles, etcétera, que creo que son discutibles desde el punto de vista legal, si tienen realmente un fundamento jurídico, pero también se entiende que están siendo dictadas en un periodo de excepción. De excepción. Sí, ¿qué piensa Marco Antonio? Mira, solamente insistir un poco con lo que he venido señalando en el programa. Siempre es difícil contestar este tipo de preguntas, pero reitero que toda medida, en mi opinión, que se base en recomendaciones, en instrucciones de la autoridad, y cuando me refiero a la autoridad no me estoy refiriendo en este caso al alcalde, me estoy refiriendo al gobierno, ¿no? Al ministro de Salud, por ejemplo. Por lo tanto, si el ministro de Salud está recomendando o está obligando, digamos, el Ministerio de Salud ya está obligando a que en cualquier lugar donde tenga que convivirse con más gente, se use mascarilla. Bueno, no me parecería deschavetado para nada, entonces, que para circular en espacios comunes se exija incluso a los copropietarios la utilización de mascarilla. O sea, yo creo que ese es un muy buen referente, sinceramente, porque dado que es tan difícil determinar lo que es lo que sí y lo que no, o lo que excede el margen de lo permitido, de lo no permitido, es basarse, insisto, en las recomendaciones o en las instrucciones, porque a veces son más que recomendaciones, son verdaderas instrucciones que se le están dando a la ciudadanía. Por lo tanto, los espacios comunes, sobre pretexto de que ahí se ejerce el derecho de propiedad, no están excluidos de respetar esas instrucciones. Además que no nos olvidemos que estamos en un estado de excepción constitucional. Eso también se olvida. Y ahí el derecho de propiedad pasa a un segundo plano. No nos perdamos con eso. El derecho de propiedad pasa a un segundo plano en un estado de excepción constitucional. Por lo tanto, yo sé que he sido muy reiterativo en esto durante el programa, pero dado que a uno le consultan respecto de si esto se puede, esto no se puede, etcétera, el consejo que yo siempre doy es, mire, si está en conexión directa con lo que está señalando, con lo que está recomendando la autoridad, me parece que sí se puede hacer. Marco Antonio,
en ese caso, lo que tú estás comentando, la autoridad ha dicho quédate en casa para las personas que están en cuarentena. Pero pasa algo muy simpático, porque en el fondo las personas que viven en casa y no bajo el régimen de la ley de copropiedad, se mantienen dentro de su hogar. Pero en los edificios pasa algo muy singular, porque la gente cree que su hogar se extiende a lo que serían las áreas comunes, transitar por los pasillos, salir a pasear un parque, que están dentro de estos mismos condominios. En ese caso, la autoridad dice quédate en casa, no salgas entre en el fondo, dentro de 4 paredes. En ese caso, la comunidad podría sancionar con multa a la gente que, por ejemplo, va, no sé, a un área común, no sé, quizá a una plaza a pasear. O sea, insisto, o sea, no es de fácil respuesta. Precisamente José Manuel lo estaba explicando muy bien recién, ¿no? Pero reitero, si esa medida es coincidente, es concordante con lo que ha solicitado la autoridad, no me parece descabellada la medida en particular. Ahora, no olvidemos nosotros que la aplicación de multa ya es otra esfera, que está expresamente regulada en la ley de propiedad inmobiliaria, y para aplicar multas eso debe estar expresamente autorizado en el reglamento de copropiedad, y las multas no las aplica el administrador, sino que el comité de administración. En ese contexto, y complementando lo que dices tú, y dudo que haya algún reglamento de copropiedad, por lo menos de los que a mí me ha tocado revisar, Sí, tenga una reglamentación expresa para una pandemia como es esta. Entonces, sí, la verdad, el coronavirus, claro. Pero ojo, pero no, es cierto, es muy cierto lo que dice José Manuel, pero no nos olvidemos del artículo 32, que expresamente permite sancionar toda conducta que atente contra la higiene y la salubridad en el condominio. Esa norma es muy importante. Yo encuentro que hoy día en el ámbito de la copropiedad inmobiliaria se suele olvidar. Esa es una norma que es bastante genérica y le da una llave maestra justamente a los comités y a los administradores. Incluso sanciona con multa a beneficio fiscal ya la infracción de la misma, y en caso de reincidencia te la pueden subir al doble. Entonces, ojo con eso. Cambiando un poco el tema, pero no puedo dejar de pasarla porque me mandaron a WhatsApp la siguiente pregunta, que está relacionado con esto de las áreas comunes. Si no se podría entonces transitar por las áreas comunes, ¿verdad?, en un lugar donde está, digamos, que está en cuarentena, una comuna donde está en cuarentena, ¿verdad?, en el caso del toque de queda, ¿verdad?, significa que tampoco los residentes pudieran deambular por las áreas comunes, como por ejemplo por ese jardín, por ejemplo por ese lugar, digamos, donde habitualmente pueden salir a pasear dentro de la comunidad. Ahí la respuesta es sencilla, porque esto que queda es para espacio público. Perfecto. Eso es propiedad privada, por lo tanto puede perfectamente estar en esa área con el toque de queda, porque no está saliendo un bien nacional de uso público, es propiedad privada. Ok, correcto, perfecto. Bien. ¿Estamos todavía? Se nos está acabando el tiempo. Ya no nos queda tiempo. Qué pena. Bueno, estuvimos conversando con los abogados José Manuel Figueroa y Marco Antonio Sepúlveda. Ambos son expertos en la ley de copropiedad, ambos han escrito un libro sobre este tema, ambos asesoran a administradores y comunidades en todo el país, y ambos han estado, como les decía, en más de una oportunidad en nuestro programa. Queremos darles las gracias a los dos. Y algo súper importante, ¿dónde podemos contactar a José Manuel Figueroa para que nos cuente? Me puede contactar a mi correo, que son mis iniciales, jmfbcorta@f-hs.cl. Muy bien, y en este caso, Marco Antonio, También mis iniciales, M de Marco, A de Antonio, S de Sepúlveda, L de Larrucó, Luxemburgo, Luna, más complicado. MA es más L, @ 2 apellidos, Sepúlveda, Y, escudero.cl.
Entonces, repito, masl@sepulvedayescudero.cl o también en www.sepulvedayescudero.cl. Muchas gracias, un gran abrazo a José Manuel, a Carmen Gloria, a Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. José Para Manuel. todo, y también le agradezco la invitación, encantado cuando quieran. Me siento en mi casa. Correcto, Gracias. muchas gracias. Bien, y nosotros estamos terminando entonces el programa y les agradecemos a todos los que nos hayan escuchado y esperamos vernos el próximo jueves a las 11 horas en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Que estén todos muy bien. Chao. Gracias a Dios.